Bien, buenas noches. Vamos a seguir trabajando historia del arte regional, como quedamos el día de ayer. Mani, el convento de Mani, por lo cual... Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Se está cargando la pantalla compartida. Ya cargó. Me voy a pestaña Chrome y aquí me voy a ir a... Aquí. Aquí. Estamos trabajando en la iglesia de Maní, en la historia del arte y cuestión geográfica de San Miguel Arcángel. Son variables temáticas no trabajadas en Chetumal, aunque esté la Wadi, Ciesas, Mérida, Campeche, ellos no trabajan cuestiones de geografía, por lo cual se requiere una especialidad. Empezamos a ver también el bautizo en la Nueva España y el bautizo de Jesús en la Biblia, ya cuestiones propias del desarrollo de la contextualización histórica. En la época colonial, la Iglesia, para acercarse a los indígenas del Nuevo Mundo, a los preceptos de la fe católica y la evangelización ante la idolatría de los mayas, y la aparición de un enemigo que trae del viejo mundo, las ideas luteranas. Aquí citamos a Mayer, un texto del 2008. Los piratas ingleses y holandeses, franceses que surcaron el Caribe y que atacan los puertos en las costas novohispanas. Esto es AGI, Archivo General de Indias, Sevilla, Ramo México, volumen 55, volumen 55, R1, N4 es la persistenta de expediente y F1R es exfoliación. Volumen 55, rollo 1, expediente 4, foja 1 recto. Además, con el paso del tiempo, los ingleses estacionaron lo que hoy en día es Belice para explotar el palo de tinte. Los franciscanos pusieron un programa evangelizador rápido al mundo indígena en la Nueva España. Su misión: salvar al mundo con fe y caridad evangélica, que son algunos puntos de Erasmismo en el Orbis Novus, el Nuevo Mundo. El libro de Marcel Batallón sobre Erasmo, 1996, la edición del Fondo de Cultura Económica, página 817. Pero al ser un vasto territorio que contiene gran variedad de orografía y de multicultural, lo que significa gran variedad de lenguas, de recursos naturales, de diversas urbes y poblaciones nómadas, por lo que resultó difícil aunado a la gran resistencia indígena. En todas sus áreas donde había poblaciones españoles o iglesias, en los pueblos de indios, el resultado significó en la aparición de la idolatría. Aquí están las siglas del Archivo General de Indias, Sevilla, España. La iglesia de bautizar a los indígenas tiene la finalidad de acercar a los mayas sacramento del bautismo y evitar la idolatría de los mismos, además de controlar a la población indígena del siglo XVI por los levantamientos mayas en la región y sus repercusiones, y castigar a los responsables por las atrocidades cometidas, como rendir culto a los dioses, atacar poblaciones mayas pacíficas. Es inevitable mencionar como ejemplo la resistencia de los mayas itzáes, que huyen a la selva, y los españoles les impusieron la religión católica, lo que reditúa en un hecho sin precedentes históricos en el ámbito colonial de la Nueva España. Solamente mencionaremos las partes del Nuevo Testamento, sin hacer análisis teológico, en razón que nuestro estudio es histórico, haciendo referencia de los 4 evangelios, teniendo en cuenta que la iglesia de Manín en el siglo XVI está ubicada en una zona de idolatría indígena y la amenaza de la herejía de los protestantes que surjan las costas de Yucatán y ubicados en Wallis.
La misión franciscana en América Hispánica era construir la defensa de la fe católica en contra de sus enemigos en el Nuevo Mundo. Aquí se cita Eliot, Nuevos Mundos, 2006, página 282, 286. Juan el Bautista predicó en Palestina y en el río Jordán llevó su labor de purificar los pecados y se nacía en la nueva vida. Sumergía en las aguas del referido afluente. A cuantos acogían su palabra y aceptaban la nueva fe. Un libro de Pepe sobre cuestiones de teología cristiana acerca del bautismo. Ese A significa sin año, página 245, editorial Océano. Juan el Bautista sabía que llegaría el Mesías para ser bautizado por él, y cuando llegó Jesús ante el Bautista para rociar en su cabeza el agua de la ribera del Jordán, y este suceso se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento. En las Sagradas Escrituras, el Evangelio de San Mateo, versículo 3 y 4, 3:17, se menciona lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, una edición de 1964. También se cita el Evangelio de San Marcos, incisos 1-2, versículos 9-11, dice al respecto: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como la que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Igualmente la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, una edición de 1964. El Evangelio de San Lucas 2:3, versículo 21-22, nos comenta acerca del bautizo de Jesús. Aconteció cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino como una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Santa Biblia, Nuevo Testamento, edición de 1964. Por último, el Evangelio de San Juan nos narra en lo sucesivo la forma en que fue Jesús recibido, el bautismo. Vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, y que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es mi Hijo de Dios. Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, 1964. Y luego viene el análisis. El bautizo de Jesús en el ideal franciscano del siglo XVI se refiere a un cristocéntrico. En un libro de Royal sobre el franciscanismo, editorial UNAM del 2010, página 336. El culto de la fe católica en el Nuevo Mundo fue muy importante para los religiosos seráficos. En la frontera sureste de la Nueva España, teniendo como marco histórico las sublevaciones de los mayas y tzáes, su idolatría, su rechazo en la encomienda, estar en las llamadas reducciones o pueblos de indios.
lo que llevó al mundo indígena de la península de Yucatán en una constante lucha armada contra el imperio español que no pudo controlar y pacificar en 3 siglos. A los mayas y con él las armas tampoco con la religión católica, así lo demuestran las fuentes. El bautizo en Yucatán en el siglo XVI, los seráficos subieron combatir la idolatría de los mayas, conjuntamente con la herejía o protestantismo de los piratas, que surcaron las costas peninsulares de Yucatán, lo que llevó a una alerta a la corona española y a la iglesia para evitar que las ideas luteranas llegaran a la población indígena. Convertida al catolicismo o a los cristianos establecidos en América, por lo que su labor fue loable para llevar los sagrados sacramentos a la población. La frontera sur colonial novohispana presenta la dualidad sin precedentes en la religión católica y a la corona española. Defender el territorio cristiano ante la idolatría de los mayas itzáes y evitar la penetración de los protestantes, principalmente ingleses, por lo que la corona española tiene que resguardar esas costas con tropas y el envío de sacerdotes para resguardar la cristiandad en el Nuevo Mundo. Y el ejemplo de ello es el bautizo de Jesús, con la finalidad de los sacerdotes franciscanos de acercar a los mayas a los sacramentos, a la fe del catolicismo. Posteriormente, Fray Diego de Landa nos dice en su relación de las cosas de Yucatán cómo se tuvo que evangelizar a los mayas del siglo XVI. Es una cita un poco larga, que la manera que se tuvo que adoctrinar a los indios fue recoger a los hijos pequeños de los señores y gente más principal, poniéndolos en torno a los monasterios en cada pueblo hacia para los suyos, donde estaban juntos todas las de cada lugar, cuyos padres y parientes les traía de comer, y con estos niños se recogían los que venían a la doctrina, y con tal frecuencia mucho con devoción pidieron el bautismo, y estos niños, después de enseñados, tenían cuidado de avisar a los frailes de las idolatrías y borracheras y rompían los ídolos, aunque fuese de sus padres, y exhortaban las repúblicas y a los huérfanos, si los hacían esclavos, que quejasen a los frailes, o aunque fueron amenazados por los suyos. No por eso cesaban, antes respondían que les hacían honra, pues era por el bien de sus almas, y que el adelantado, Montejo y las fuerzas del rey siempre han dado fiscales a los frailes para obligar a los indios a asistir a la doctrina, y castigar a los que se tornaban a la vida pasada. Al principio daba a los señores de mala gana a sus hijos, pensando que los querían hacer esclavos como habían hecho los españoles. Y por esta causa daban muchos esclavillos en lugar de sus hijos. Más como comprendieron el negocio, los daban de buena gana. Landa, sin año, páginas 57-58. Esta edición es de Mérida. Es una edición de Mérida. Los seráficos les enseñaron a los hijos de los indígenas de la fe cristiana y los bautizaron en los conventos cercanos a las poblaciones indígenas, criados por los religiosos. Los niños, una vez encaminados para el camino de los cristianos, avisaban a los franciscanos si sus padres tenían ídolos escondidos y seguían practicando sus antiguas creencias, para romper sus reliquias de sus antiguos dioses. Nos menciona también Landa el papel del adelantado Montejo como conquistador de Yucatán, y procuró que los hermanos de la Orden de San Francisco de Asís llevaran a cabo su obra evangelizadora. Para tal fin, los religiosos tuvieron que estudiar lengua maya para tener una comunicación con los mayas, como se observa en el siguiente pasaje de la misma obra de Diego de Landa. Los sacerdotes franciscanos tuvieron que aprendieron a leer y escribir en la lengua de los indios, la cual se redujo tanto a un arte que estudiaba como la latina. Dióseles también orden para que dejasen los asientos que tenían en los montes y se juntasen como antes en buenas poblaciones para que más fácilmente fuesen enseñados y no tuviesen tanto trabajo los religiosos, para cuya sustentación les hacían limosnas las Pascuas y otras fiestas. Y hacían limosna en las iglesias por medio de los indios ancianos nombrados para esto, con lo cual daban lo necesario a los frailes cuando andaban visitándoles, y también aderezaban las iglesias de ornamentos. Además que los franciscanos aprendieron la lengua maya en el área de Maní,
Existe una comunidad importante de iglesias y conventos por la gran cantidad de indígenas en el lugar, por lo que resultó sencillo la fundación de varios poblados con iglesias y conventos para la evangelización. El bautizo, recolectar el diezmo y la mano de obra indígena en la construcción de templos religiosos fue muy importante para la época. Luego aquí tenemos a Fray de Torquemada acerca del bautizo. Luego se hace mención de la Virgen María con la advocación de la Inmaculada Concepción. El papel de María se amplió en los primeros años del cristianismo y figura una serie de dogmas acerca de la importancia de la Madre de Jesús en la fe cristiana. Por su maternidad divina, la virginidad completa, antes y después del nacimiento de Cristo, su santidad, su inmaculada concepción y su asunción al cielo. Aquí estamos citando a Fray Toribio de Molina, una edición del Colegio de México, una obra independiente de Porrúa, año 2005, página 458. Por lo que la Iglesia Católica llevó a cabo el Concilio de Efeso en el año 431, en donde se menciona la situación de María como Madre de Dios, y su virginidad fue declarada en el Concilio de Letrán en el año de 649 después de Cristo, teniendo en cuenta que la base de dichos testimonios son los evangelios de Mateo y Lucas principalmente, por lo que estamos en el ámbito de la fe católica sin caer en el razonamiento que puede caer en la contradicción. Dentro de los parámetros de la fe católica sería un milagro la virginidad de María, por lo que al explicarlo con un razonamiento científico es incompatible para exponerlo. Por lo que al explicarlo con un razonamiento religioso, son afirmaciones verdaderas desde el punto de vista de la fe y del razonamiento religioso. Que ambos puntos de vista sean utilizados en la sociedad hoy en día. De nueva cuenta Tomasini, su texto de Filosofía de la Religión, 2008, página 98. Por lo que en el siglo XVI la única verdad fue el de la Iglesia, teniendo en consideración que Dios es el creador del universo y es de gran importancia en la religión católica, que guarda en estas normas y protege el Todopoderoso, ya no mediante la teología, sino con la Inquisición, porque la idolatría indígena no acepta los cánones católicos relacionados con Dios y su creación. ¿Y qué es el mal del mundo católico en el mundo de la infidelidad de los mayas, conversos en maní? Porque evitan la fe del hombre en creer en Dios, en Jesús, en la Virgen María, en los santos, en los arcángeles, entre otros, es decir, en la corte celestial. Se cita una obra de Vitiello, 1997, páginas 203 y 221. El 8 de diciembre es día consagrado por la Iglesia Católica para celebrar la Inmaculada Concepción de la Purísima. Aquí se cita una obra de una autora de nombre Espinosa sobre santos católicos, editorial Océano, Sin Año, página 365. El término inmaculada significa libre de toda culpa o mancha de pecado, que se puede identificar en el Génesis, en la Biblia y el saludo del ángel Gabriel, llena de gracia. La fiesta de la Concepción de la Virgen María inició en el siglo VIII en Oriente y posteriormente se filtró a Occidente de la parte europea entre los siglos XI y XII. Con el paso de los siglos fue adquiriendo una ampliación hacia los feligreses católicos por parte de la Iglesia Católica. En el siglo XI, San Anselmo dio una explicación del culto mariano de la Concepción. El respectivo culto se extendió a España y sus colonias de ultramar. De nueva cuenta, Espinosa. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María sucedió el 8 de diciembre de 1854 por el Beato Pío IX en su bula Infelicibus Deus, en donde una parte menciona lo siguiente: la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha, de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en prevención de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante, creída por todos los fieles. De nueva cuenta, la fuente es Espinosa, página 448.
Es importante hacer mención que desde la época medieval las fiestas dedicadas a la Virgen María están vinculadas al misterio de Jesús y se consideraban como fiesta del Señor. Entre estas festividades está la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre. La devoción mariana creció en España y posteriormente en sus colonias de las Indias Occidentales. Hay variedad de expresiones de los seguidores de María, como sus edificaciones, imágenes, peregrinaciones, tradiciones, exvotos y oraciones. De nueva cuenta, se cita la obra de Spinoza, página 450. Y como cita textual, prácticamente vean el entrecomillado. Cita textual, aunque sean 5 sustantivos, edificaciones, imágenes, peregrinaciones, tradiciones, exvotos y oraciones, cita textual, se cierra la cita con comillas. La Virgen María llegó en manos de los conquistadores hispanos al Nuevo Mundo, en donde llevaban consigo la devoción de la Madre de Cristo y la ponía en un estandarte y protección de sus infinitas batallas que sostuvieron contra los indígenas. Un ejemplo de ello en la época de Hernán Cortés, cuando destruía pirámides e ídolos, ponía la imagen de la Virgen María. Además está presente en la evangelización la imagen, los restos de la Virgen María, en los inicios de la evangelización española en la Nueva España. Los franciscanos en el año de 1549 construyen un convento en Izamal con la protección de su santo patrono San Antonio de Padua, en donde hay varias pirámides y el templo cristiano se construye en las piedras de la misma y se utiliza la base de la pirámide para la construcción del convento seráfico. Y aquí se cita a Landa, la edición de Mérida, páginas 136-137. Fray Diego de Landa depositará en este recinto religioso la imagen de la Inmaculada Concepción en 1558. Con el tiempo esta imagen se volverá milagrosa y será la patrona de toda la península de Yucatán, en agosto de 1558. Se cita otro franciscano, Ciudad Real, un libro sobre la evangelización de Yucatán, el tomo 2 de la UNAM, editado en 1933, página 333. En el convento de Izamal, la referida escultura de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, a quien los españoles, aún los naturales, es decir, los mayas, tienen mucha devoción y rezan novenas ante aquella sagrada imagen cuando están enfermos. En el convento hay un hospital de cal y canto que atiende a muchos indígenas de bubas. Las bubas en terminología actual sería la sífilis, y tienen una cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y sus cofrades son muy devotos de la Santa Imagen. De nueva cuenta se cita la obra de Ciudad Real, página 367. Con todo ello, Landa, en su ya mencionada obra, Las cosas de relación de la nueva, las cosas de relación de Yucatán, obra nos cuenta que los mayas adoraban a la diosa de la fertilidad Ixchel, que menciona en el siguiente párrafo. Los mayas para sus partos acudían a las hechiceras, las cuales les hacían creer sus mentiras y les ponían debajo de la cama un ídolo de un demonio llamado Ixchel que decía que era diosa de hacer las criaturas. Igualmente Landa, la edición de Mérida, página 89. Por lo que se tiene un sincretismo en el área, dado que los mayas acudían a la diosa de la fertilidad Ixchel con la finalidad que la madre tuviera un buen parto y la criatura saliera sana, pero también acudían a la Virgen de Izamal a orar para una buena salud de los enfermos. Además, los franciscanos propagaban el culto mariano con imágenes, introduciendo elementos fuera de la realidad como milagros basados en la fe cristiana. Se cita una obra franciscana del siglo XVII de Florencia y Oviedo llamado Zodíaco Mariano de 1995, una edición reciente, 66-67 la paginación, y lejos de la racionalidad para tener un fenómeno religioso basado en la contrarreforma con la metafísica de la teología para evitar la idolatría del mundo indígena en las Indias occidentales. La eficacia geopolítica de la Iglesia Católica es extensa y tiene una eficacia ética jurídica en gran parte del orbe
en sus dominios y lo indica con una supremacía mundial en la Europa continental y en sus colonias de ultramar, porque está en juego la fe de Dios y la Santísima Trinidad y de la Virgen María. En otras deidades religiosas contra la idolatría indígena, porque está en juego en Dios la Santísima Trinidad, sí, contra la idolatría indígena, porque en un problema cultural, dos religiones, la maya impuesta a los nativos del continente de América, la católica, y tenemos el sincretismo por parte de los mayas conversos, que es una situación difícil para la iglesia novohispana del siglo XVI, por lo que trató de evitar con autos de fe. La iglesia novohispana no lo pudo conseguir en los 3 siglos de conquista española en el Nuevo Mundo por la férrea resistencia indígena. Lo dará como resultado las constantes sublevaciones indígenas en contra de la religión cristiana y el conquistador hispano, lo que orillará a la corona española a tener una constante campaña militar contra los pueblos nativos de América, una lucha armada tal como sucedió en el sureste novohispano contra los mayas inmersos en la selva, que pueden ser evangelizados por los franciscanos. El pueblo de Maní fue un asentamiento de República de Indios, en donde sus habitantes, la mayoría de los mayas, tenían reglas con respecto a una organización social establecida por los españoles, en donde ambos estamentos sociales tienen comunicación basados con esquemas tributarios a la corona española, encomienda y la religión católica. Los hispanos, al fundar Maní, fue para controlar un espacio en donde había numerosos indígenas que aún practicando sus ritos ancestrales. La función de Maní como un centro urbano en la religión tenía como ideal de la conquista espiritual, atrayendo a los nuevos conversos nativos a la religión cristiana. Los franciscanos jugaron un papel principal con sus ideales de evangelización y al construir el convento de Maní, siendo un santo patrono San Miguel Arcángel. La iglesia y el convento de Maní representaban la urbanización en el área conjuntamente con otras arquitecturas religiosas en los poblados cercanos, a la vez que el convento representa un mundo cerrado, fortificado por los españoles, para protegerse de una posible sublevación maya en el lugar. Sus elevados muros del referido convento es una prueba de ello, así como el auto de fe de 1562 llevado a cabo en el atrio de la iglesia de Maní por la idolatría de los indígenas. Es otra prueba que los franciscanos luchaban contra las prácticas paganas de los mayas, por lo que es una fuerza de poder extrema para mitigar y controlar a los mayas, por lo que es indispensable llevar diversas prácticas concernientes al mundo religioso cristiano como muestra del poder de la Iglesia Católica ante los numerosos habitantes de habla maya. En el siglo XVI, que sus vestigios prehispánicos, su antigua religión y clima caluroso eran considerados por los españoles como sitios cercanos al infierno. Aquí un trabajo de Musset sobre la urbanización en el Nuevo Mundo del Fondo de Cultura Económica, página 211, año 2011, página 108. Un averno por las elevadas temperaturas eran consideradas en la región yucateca, lugar donde existen varias penumbras como enfermedades, fiebres y animales ponzoñosos. Aunado a que los mayas nunca fueron derrotados por los conquistadores hispanos y varios de ellos vivían en la selva y tenían un corredor en la parte suroriental de la península yucateca y que bajaban al Petén guatemalteco. Y los indígenas conversos practicaban ambas religiones, la de sus ancestros y la católica. Un problema de fondo que los ibéricos no tenían un control ideológico contra los mayas. Bueno, se sigue aquí el texto. El culto de la Virgen María era muy importante para los franciscanos en el proceso de cristianización en el mundo indígena. Un ejemplo de ello lo tenemos con Fray Diego de Landa. Llevó de Guatemala a Izamal en el siglo XVI una imagen de la Virgen María, la de la Inmaculada Concepción, que a través de los siglos se convirtió en la señora y protectora de la península de Yucatán, en donde los seráficos en el Nuevo Mundo pregonan a la Virgen María en sus diferentes advocaciones, la Virgen de la Asunción, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Guadalupe, entre otras. Más, solo por mencionar algunas de ellas. Con argumentos teológicos, los franciscanos trataron de imponer la ortodoxia católica a los habitantes del Nuevo Mundo, en su mayoría indígenas. Con estos últimos era mostrar la autoridad de la Iglesia al establecer parámetros de la evangelización a la comunidad indígena en el siglo XVI y en Maní.
Fue un ejemplo de ello para quitarles a los mayas de la religión, su cultura y su interpretación religiosa de su mundo. Luego viene una reflexión sobre el auto de fe de Maní. Aquí está la fecha precisa, 1562. La conclusión, la orden seráfica viajó por diferentes partes de la Nueva España en una loable labor evangelizadora y en ello estuvo en Guatemala. Los franciscanos en el siglo XVI recorrían grandes distancias para poner en práctica la religión católica a sus feligreses nativos y construir iglesias en los rincones más indómitos de la América española, y aprendieron los mismos frailes de la Orden de San Francisco de Asís diversas lenguas de los indígenas con la notabilidad de comunicarse con ellos mismos y enseñarles a la vez la devoción al Dios de los cristianos. Aquí de nueva cuenta se cita al franciscano Ciudad Real. Los franciscanos en el mundo novohispano tuvieron una serie de ideología en el contexto religioso, por lo que se puede decir que el desarrollo de la evangelización fue generalizando el argumento religioso católico en la agenda franciscana en su itinerario en diferentes poblaciones indígenas de la Nueva España. Con este propósito, Fray Diego de Landa traía consigo mismo una escultura, la de la Virgen María, representando a la Inmaculada Concepción, la cual fue depositada en la iglesia del convento de Izamal, muy venerada por los españoles y los indígenas por los favores concedidos a los mortales en sanar a los enfermos. En 1558, en el convento de Maní, había un hospital de indios, y la cofradía tenía como santa patrona a la Virgen de la Inmaculada Concepción, lo que nos permite establecer la difusión de la imagen de Izamal a otros poblados, pues los milagros concedidos a los fieles seguidores de la Virgen, por lo que se convertirá con el paso del tiempo en la santa patrona de Yucatán. El imaginario franciscano representado en Maní en el siglo XVI fue la contextualización del bien contra el mal, por llevar la fe cristiana a los mayas del lugar, y la lucha fue fuerte entre la ideología religiosa franciscana y los indígenas que seguían adorando a sus antiguos dioses, y tenemos un sincretismo. El auto de fe llevado por Landa en ese año de 1562 significó esta lucha para derrotar mediante un proceso inquisitorial al mal de los mayas, la idolatría. Bien. Luego tenemos las fotografías, la iglesia de Maní, de derecha a izquierda. Esta es la portada principal. Siguiendo el cursor, todo este enorme patio es el atrio. En la entrada principal llamamos pórtico. En el pórtico, evidentemente, la puerta es de madera. A los extremos tenemos dos jambas de fuerte influencia llamada pilastra adosada. Cualquiera de los dos términos en arquitectura está bien, jambas o pilastra adosada, un arco de medio cañón, posiblemente un dintel, que sería la parte fundamental del primer cuerpo, siguiendo a mi maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo, en un texto publicado por la UNAM y que está agotado sobre portadas churriguerescas de las iglesias de la Nueva España. Establece que en las portadas religiosas el primer cuerpo es el lugar donde está el pórtico. No hay columnas, tampoco tenemos en toda esta portada otras nichos, ni estatuas, ni cáliz como en la iglesia de Bacalar. Tampoco tenemos el cordón de San Francisco de Asís que está en la portada principal de Oshkushkap, o en la parte superior, que es el segundo cuerpo, tenemos un ventanal que es para la filtración de la luz solar cuando es el ocaso del sol. Penetran la luz solar para iluminar el interior de la iglesia franciscana. Y tenemos en la parte principal un nicho, una escultura de piedra, y está la efigie de San Francisco la efigie de San Miguel
el Arcángel San Miguel, que páginas arriba, y ayer les leí una parte sobre su geografía, y el remate, un frontón de estilo griego. En las partes laterales tenemos la espadaña, que sería el campanario. No hay torres como serían las iglesias, por decir, la Catedral de la Ciudad de México, la Catedral de Morelia, Michoacán, que son referentes muy importantes en las cuales hay torres laterales. No son torres, sino es espadaña. Y prácticamente siguiendo el cursor a mano izquierda, tenemos aquí una pilastra que sostiene dos arcos de medio punto. Aquí tenemos una jamba, que sería el primer cuerpo. En el segundo cuerpo estaríamos viendo la parte superior, que serían los ventanales del convento para mirar posiblemente a los feligreses mayas cuando funcionaba este convento para las fechas mencionadas, 1562. Tenemos el pórtico, que es la entrada al convento, y aquí tenemos pinturas. Si ustedes un día van a Maní, cuando entren al pórtico, que actualmente es un museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, principalmente los domingos, que es la entrada gratuita. Hay una pintura a mano izquierda, parte superior, en donde se ven las huestes de Hernando de Cortés llegando a Cozumel para la conquista de la región maya. Esa es una pintura bastante exquisita. Luego tenemos la capilla abierta. En la capilla abierta tenemos dos jambas laterales con un arco de herradura, un cañón de bóveda corrida. Tenemos un altar, a diferencia de Sibilchaltún o de Ochancá. Aquí no hay una mesa empotrada en el muro. Aquí los sacerdotes franciscanos daban los ministerios de la fe a una gran multitud de mayas aquí reunidos, dado que la iglesia es para ofertar la misa y los sagrados de la fe católica a los españoles aquí reunidos, como encomenderos, capitanes de guerra con sus soldados, principalmente. Los indígenas prácticamente no entraban a la iglesia a escuchar misa, para esto estaba la capilla abierta. Del lado derecho prácticamente teníamos una pequeña sacristía en donde los sacerdotes guardaban los implementos de la Sagrada Misa, como su hábito, estola, libros pequeños, posiblemente para leer los evangelios, Biblias. Si las hubo aquí en el convento, sería al interior en la biblioteca. Los conventos franciscanos o todos los conventos en la Nueva España, en el momento de entrar van a llegar a un patio. Ese patio se llama claustro. En ese patio puede estar albergada una fuente. Principalmente la fuente es para lavarse las manos y ir a tomar sus refrigerios al comedor, o sentarse cerca de la fuente y leer un texto pequeño. Una Biblia no, es imposible por el tamaño. Un texto pequeño, principalmente poesía de San Francisco, o las letanías del Apocalipsis, posiblemente libros pequeños haciendo relación al bautizo de Jesús, libros religiosos principalmente. Del claustro se ha generalizado mucho, de que en la planta baja a mano izquierda, pero también puede haber diferencias, por decir, teniendo en cuenta el convento de Izamal,
el convento de Cholula, Puebla, o el convento de Tzintzuntzan, Michoacán. Son los tres grandes conventos de toda la Nueva España franciscanos. Teniendo en cuenta también otro gran convento franciscano, hay uno antes de Cholula que sería, bueno, se me va el nombre de la población. Hay una población antes de llegar a Cholula por la carretera federal México-Puebla. Por la autopista no, sino debe de ser por la carretera federal. Los conventos franciscanos a mano derecha está la cocina y luego la sala profundis que sería el comedor. Ahí prácticamente hay franciscanos especialistas en la cocina con los implementos del siglo XVI, una cocina, estufa de piedra para cocinar la leña, grandes ollas para hacer posiblemente sopas, varios guisados que pueden ser principalmente de la cosecha del maíz, el frijol. Recuerden que los españoles son los que traen el cochino, pues posiblemente un bistec de puerco, tamales poniéndole carne de puerco o carne de pollo, una variedad de alimentos, atoles de maíz, de avena, de vainilla, agua para el atole en las mañanas, el agua a mediodía, y a un costado está una sala de profundis en donde se sentaban los franciscanos en silencio a probar sus sagrados alimentos, mientras un franciscano parado leía en voz alta pasajes de la Biblia o pasajes de San Francisco de Asís. Saliendo de esa sala profunda, uno atraviesa el claustro y a mano izquierda puede estar la botica. Recuerden ustedes el nombre de la rosa, si ya leyeron la obra de Humberto Eco. Hay un sacerdote franciscano relacionado con la medicina, es decir, el médico, el doctor es un sacerdote. Para ello van a la universidad, no solamente a estudiar medicina, en la facultad de medicina, que si estaríamos hablando en Europa serían las universidades de Salamanca, las más antiguas, la Universidad de Granada, universidades francesas como la de Montpellier, que sería antigua en la época medieval, universidades antiguas como la de Oxford en Inglaterra, universidades pensando en el Nuevo Mundo, las más antiguas es la de Santo Domingo y la de México, prácticamente llevan el mismo año de 1551. La creación de ambas universidades, ahí también está la Facultad de Medicina, y obvio también van sacerdotes franciscanos a especializarse a la Facultad de Medicina, no es exclusiva para laicos, y estudios en la Facultad de Artes Mayores, lo que sería la Facultad de Teología, para tener más nociones en la filosofía escolástica. La medicina tradicional, por decir, un dolor de estómago, el médico franciscano atendía al enfermo, le daba dieta blanda en alimentos, verduras cocidas o hervidas en agua, agua en abundante, y de preparado se hacía un té de naranja. Y esto lo sabemos por los escritos principalmente de los franciscanos del siglo XVI. Eso es como un ejemplo. En la parte superior hay, por decir, para subir en la parte superior hay unas escalinatas, no importa si está en la mano derecha o a mano izquierda, sube uno a la parte superior, y a mano izquierda, generalizando en todos los conventos, vamos a encontrar la biblioteca.
Ahí en la biblioteca todas las obras están escritas en latín y en griego, obras de Aristóteles, de Platón, la Sagrada Biblia, en sus 2 tomos de aquella época. Ahí evidentemente la construcción hace que los rayos de luz se filtren al interior. No hay veladoras. Los servicios en la biblioteca por los estudios de la UNAM, del Centro de Estudios sobre la Universidad, es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estaba abierta las bibliotecas y por tener abundante papel estaba prohibido introducir veladores, por lo cual en el momento del atardecer se cerraba la biblioteca. Y ya posteriormente las habitaciones de los sacerdotes franciscanos son las celdas. De manera romántica, en el Valle de México, en el desierto de los Leones, nos podemos dar una idea cuáles eran los muebles de un sacerdote. Se refleja ahí en el convento de los desiertos de los Leones. Una cama de madera, obviamente para la época no hay colchón, una sábana para taparse del frío. Bueno, pensando en el desierto de los Leones, en donde las temperaturas pueden bajar, porque es la alta montaña entre la Ciudad de México y Toluca, es la autopista México-Toluca. Antes de llegar a la primera caseta, hay una desviación a mano derecha, están las señalizaciones antes de la caseta de la autopista México-Toluca, para irse a mano izquierda. Y una vez bajando el puente están las señalizaciones para ir al desierto de los Leones. Es un bosque de coníferas, mucho frío, puede llegar la temperatura a menos 5 grados bajo cero, y con esas inclemencias del tiempo hay una sábana. Pues los franciscanos debieron, bueno, venían de Europa, entonces no debieron de tener tanto frío, pero en donde está Landa, a 40 grados en el Caribe, obviamente no hay refrigerador para tomar agua helada con cubos de hielo, no hay energía eléctrica para prender el clima o el ventilador, entonces debieron de acostarse sin la sábana, nada más con su hábito religioso. Hay una mesa de madera con una silla, una veladora para hacer oración en la noche, y un pequeño baúl que utilizaban como ropero. Ahí posiblemente tenían otro hábito religioso para limpiar el que llevan puesto y ponerse uno nuevo, en lo que se lava y se seca. Los franciscanos en la época colonial, todos los monjes y monjas tenían un pequeño látigo para flagelarse. Este pequeño látigo puede ser de cuero, con varias puntas. En las puntas puede ser metálico con picos. Entonces, en el momento de la flagelación por sus pecados o malos pensamientos, ellos mismos se ponían el castigo por un mal pensamiento, 10, 15 flagelaciones, y era bastante duro porque se desgarraban la piel, entonces tardaba la cicatrización, y se ponían una camisa blanca y se acosaban con el inmenso dolor de la carne desgarrada en el momento de la flagelación. Todo esto pues se percibía con los franciscanos, pero en el momento de pasar el claustro hay a la mano derecha, eso lo tienen todos los conventos para llegar al huerto. Y en el huerto los franciscanos cultivaban los alimentos básicos de Mesoamérica: maíz, frijol, calabaza y ají. Podían introducir otro tipo de semilla, por decir, en el Valle Central de México, el trigo. En la península de Yucatán no hay trigo porque no se da por el calor. El intenso calor mata la semilla del trigo,
por lo cual se sigue sembrando el maíz. Y esto es generalizado, pero al tener un huerto se debe de tener una red hidráulica. La red hidráulica que tenemos son muy diferentes. Por decir, en el convento en el convento, podemos poner ejemplos. En el convento de Tepozotlán, que es jesuita, rumbo a la carretera, antes de llegar a la caseta de la autopista México-Pachuca, es el estado de México, están las señalizaciones, mano derecha, se sube uno al puente, a mano izquierda, en 5 minutos en un auto está en Tepozotlán, y hay una red hidráulica a ras de piso basado en la física aristotélica para regar del vital líquido la siembra. Para ello, los franciscanos construyeron un pozo para extraer el agua. Ahí tenemos una visualización muy interesante. Ese tipo de tecnologías se tienen en todos los conventos de Yucatán. Por decir, los franciscanos al final del huerto hacen un enorme pozo para extraer agua. La agua la van sacando a través de la física aristotélica, en el cual construyen un brazo de madera para meter una cubeta. Recuerden que en la época colonial las cubetas son de los animales muertos, principalmente de ganado bovino, el cuero es duro, resistente, con un mecate, ya tienen su cubeta, la van bajando a través de un mecate y un madero en la punta, sacan el agua y riegan con esa agua que sacaron, la red hidráulica que está a raíz de piso, con filosofía aristotélica para llenar de abundante agua toda la siembra. Es decir, son autoconsumidores. Y en la parte del huerto. Pero al fondo tenemos una capilla posa. Esta capilla posa la tenemos en los conventos de Cholula, franciscano, convento franciscano, en el convento de Tzintzuntzan, que es franciscano. Otro gran convento en otras latitudes serían el de Texcoco, que es convento franciscano. Y la capilla posa se da en el momento en que los sacerdotes franciscanos hacen una peregrinación. Las peregrinaciones en el siglo XVI se da en Semana Santa, la muerte de Jesús, o el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre en el calendario cristiano. Bueno, ya les expliqué cómo puede ser la procesión llevando una cruz. Si es el nacimiento de Jesús, entonces tiene que ser pues un niño. Generalmente en los poblados indígenas se toma una mujer, en este caso una mujer indígena, representando a la Virgen María, que carga al niño Jesús. Va ella al frente de una enorme peregrinación de indígenas mayas, posiblemente 2 mayas o 4 mayas atrás, porque es el nacimiento de Jesús con un cerio prendido. Atrás como es un convento, va toda la comunidad de los franciscanos, que pueden ser 10 o 14 franciscanos mayas albergados en el convento de Maní. Con su hábito franciscano, posiblemente lleven veladoras, cánticos gregorianos, haciendo alusión al bautizo
perdón al nacimiento de Jesús, posiblemente leyendo también en latín pasajes bíblicos relacionados con este acontecimiento en los evangelios de Juan, Marcos, Mateo, en donde se narran estos pasajes. El niño Jesús, auspiciado por los santos reyes. En otras latitudes de Mesoamérica hay obras teatrales sobre el nacimiento de Jesús, conocidas como pastorelas. La más famosa en México sobre este acontecimiento es Tepozotlán. Este tipo de teatro barroco de índole cristiano se da en diciembre, antes del nacimiento de Jesús, incluyendo hay obras teatrales en el propio fecha de su nacimiento, 24 de diciembre, y hay indígenas como pastores. Los indígenas, si un indígena lleva el papel de María, entonces otro indígena lleva el papel de Jesús, o otro indígena lleva el papel de Gabriel, y es quien da muerte y expulsa del cielo a Satanás. Otro indígena representado con Satanás, tal vez dos indígenas que sean amigables con Satanás son aquellos que el mal en el nuevo mundo, el pecado, y que todo este tipo de obras teatrales se representaban en los conventos en el Nuevo Mundo. Posiblemente aquí se llevó a cabo esa obra teatral, principalmente en la tarde-noche, porque en el día a 40 grados es imposible hacer obras teatrales hoy día en este contexto de la península de Yucatán. La obra de teatro posiblemente se realizaba aquí en lo que sería la capilla abierta, pero en la procesión, pensando en los conventos que yo les mencionaba, cada capilla posa, que son 4, esos son enormes atrios. Las capillas posas están dirigidas a los 4 evangelistas, y evidentemente en la bóveda de la capilla posa, al interior puede ir una representación, una escultura o una pintura, y puede llevar el nombre latinizado de Juan, de los demás apóstoles, o si no puede estar, si no lleva nombre, hay que tener nociones de iconografía, como el caso de Cholula, de que están los 4 evangelistas, pero tienen elementos iconográficos. Ahorita recuerdo el de Juan, el de Juan, que su iconografía es un águila. ¿Y por qué un águila? Porque es Juan, el evangelista, es el más joven, y él da la noticia de la desaparición del cuerpo de Jesús, el milagro de Jesús de despertar al tercer día para vencer a la muerte. Él va corriendo a avisarle a los demás evangelistas que el milagro está consumado, Jesús despertó, y van los evangelistas a la morada donde fue depositado el cuerpo de Jesús, y se dan cuenta que la piedra está quitada, está el sudario de Jesús, pero no está el cuerpo. Entonces, el águila representa toda esa trama que he comentado. Evidentemente, Marcos, si no recuerdo, tiene como animal iconográfico, sería un buey, que sería más que nada la fortaleza de la iglesia en los trabajos duros que tienen este tipo de animales para la agricultura en Europa, animales de tiro. En cambio, en el continente americano es la fortaleza de la iglesia ante la idolatría maya,
por lo cual es muy importante tener este tipo de elementos iconográficos en los cuales está representado cada capilla posa. También lleva ángeles, arcángeles, ya sea en escultura o en pintura. Aquí no tenemos ningún elemento iconográfico para hacer la reflexión a qué santo o evangelista estuvo dedicada la capilla posa. Pero va la peregrinación, aquí se sientan a orar unos 15, 20 minutos. Los sacerdotes franciscanos, el principal que lleva encaminada toda esta peregrinación, lleva el Santo Rosario y se está rezando el Santo Rosario en latín, lo que sería hoy en día es así como una novenaria. Y, y en este proceso se rezan el Ave María, si no mal recuerdo, el Padre Nuestro, el Credo principalmente, para recordar la fortaleza de la iglesia. Esto que ven ustedes no lo van a encontrar en ningún otro lado de Yucatán, solamente en Maní. La portada de la iglesia, un enorme atrio, el pórtico para la entrada al convento, una capilla abierta y una capilla posa, única en Chetumal. Aquí tenemos la portada de la iglesia de Maní, más cercana. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a tener de una escultura de piedra dedicada a San Miguel Arcángel. Y aquí tenemos un acercamiento vestido como soldado guerrero, llevando una lanza que iconográficamente representa la guerra contra el mal y va a vencer a Satanás clavándole la danza. Aquí no está representado porque en la iconografía cristiana el mal no es, bueno, como el caso de la Virgen María que vence al mal pisando una serpiente. En otros contextos, el mal, Satanás, es un dragón que pisa su cabeza y le está clavando una lanza. Aquí no aparece el dragón, pero evidentemente está la figura como soldado romano, una lanza, en la cintura lleva una espada a la usanza de soldado romano, por lo cual son los detalles de San Miguel Arcángel en la portada de la iglesia de Maní. Tenemos el acercamiento de la capilla abierta de Maní. A los lados hay dos nichos. Desconocemos el nombre de los santos que pudieran haber estado aquí en estos nichos. Evidentemente es un trabajo muy laborioso que se está llevando en historia del arte. La capilla posa de Maní, como ustedes pueden ver, por decir, parece un cubo, y en ese cubo en ambos lados tenemos, por decir, jamba. Aquí este arbusto tapa la otra jamba y tenemos un arco de medio punto. Esta estructura arquitectónica la tenemos al otro lado. Y ya en la parte anterior se cierra con un muro y la bóveda es de arista. La bóveda de arista proviene desde la Edad Media, entonces tenemos influencia de arte medieval en el momento de construir templos religiosos. Y tenemos aquí, esta es la fotografía original de Nuestra Señora de Izamal. Para tomar esta fotografía, evidentemente fueron con los permisos del INAH que ya he mencionado en otras clases, son 6 meses de puros trámites. Y recuerdo que fui con Gamboa, quien estaba haciendo la tesis, dado que yo soy su director de tesis, con otros chicos de humanidades para trabajar exclusivamente Mérida. Trabajamos el Museo de Lina, la Catedral de Mérida, la Casa Montejo, que están en el centro de Mérida. Eso fue un sábado y el domingo salimos tempranito después de desayunar ahí en el mercado, un sabroso caldo de lima y unos salbutes y panuchos y agua de Jamaica.
sus compañeros de humanidades me llevaron a uno de los mercados, está cerca ahí, si no mal recuerdo, la iglesia de la Mejorada. Hay un rico desayuno para ir directamente a Izamal, llegar a 10 de la mañana y tomar una gran cantidad de fotos de Izamal con los documentos de Lina y esperarnos a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, dado que esta figura de Nuestra Señora de Izamal es la que está prácticamente en donde los sacerdotes ofician la Sagrada Misa, en el atrio principal de la iglesia. Entonces tiene un mecanismo electrónico que hace que a las 6 de la tarde esa misma imagen vaya recorriendo para ir a una sala capitular en la parte de arriba. Hay que pagar unos 30 pesos y la tienes de enfrente. Hay mucha gente haciendo oración, se puede prender veladoras y ya con el sacristán nos dio permiso para tomar una serie de imágenes y esta fue la mejor. Se tomaron como 10 imágenes. Esta fue la mejor, en donde evidentemente no es la original que trae Landa, dado que hay una quemazón en el siglo XVIII, por lo cual los franciscanos, para reponer la original de madera que trajo Landa, hacen una de cerámica, y siendo la reina de Yucatán, el hábito blanco, que es la pureza y castidad de la Virgen María, sus dos manos reunidas, su mirada mirando hacia abajo a sus fieles feligreses, y como reina de Yucatán está coronada. En cuestión de iconografía, esta esfera en donde está ella parada, la Santísima Virgen María, es el dominio de la fe en el mundo. Y esta media luna en donde está postrada es la media luna, es la oscuridad de la noche, el mal que a través del pecado trata mediante Satanás dominar el mundo, y la manera de vencerlo es que la Santísima Virgen María domine con la fe católica el mundo y poner un pie en esta media luna para vencer al mal. Entonces, todos estos elementos iconográficos ustedes se lo tienen que saber de memoria para que cuando les toque el turno puedan explicar la parte iconográfica y la parte hagiográfica de la Virgen María que se mencionó páginas arriba. Bien, ¿alguna duda? Dejo de compartir pantalla. Casi se nos fue 1 hora, 20 minutos en esta parte. ¿Dudas, jóvenes? Regreso con ustedes de nueva cuenta. Ahora sí, dudas o comentarios. Como pueden ver, es el contexto histórico, análisis iconográfico, análisis geográfico, la contextualización hagiográfica de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, porque la trajo Fray Diego de Landa. Evidentemente también se trabajó la hagiografía de San Miguel Arcángel, y todos estos temas no se habían trabajado en la península de Yucatán hasta que se implementó esta materia de historia del arte. Es como se tiene que trabajar. A futuro, si ustedes quieren dar un seminario de historia del arte, ya sea de los mayas, deben de tener una gran cantidad de libros de literatura leídas. Si van a trabajar, posiblemente, si ustedes quieren dar inclusive hasta una conferencia de arte regional de alguna iglesia española,
Pues evidentemente los libros básicos es este trabajo de sus compañeros de humanidades ya titulados, pero bajo la dirección de mi parte, que les enseñé el camino, cómo se tienen que hacer los trabajos de arte colonial, principalmente citando a Hernando de Cortés, citando a Torquemada, citando a Motolinia, también las citas que vimos de Ciudad Real, que es otro franciscano, que trabaja parte de la península de Yucatán en 2 tomos, el trabajo de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, quedó un trabajo sumamente muy interesante. Si no hay dudas, podemos proseguir en estos momentos. Vamos a abrir la bandeja de uso compartido. Estamos abriendo. Que cargue la pantalla compartida. Y me voy a ir a la pestaña Chrome. Bautizo de Jesús, Iglesia de Mama. Ya que estamos trabajando en este contexto. Portada de la Iglesia de Mama, fotografía tomada por Gamboa. Hay mucha similitud y diferencias con respecto a Maní. Diferencias en parte en la portada, pero diferencias porque aquí no tenemos ni capilla posa ni capilla abierta. Lo que vamos a tener, la terminología en arte es arte barroco sobrio, el término es aceptado, o influencia de arte románico para la construcción de la iglesia de Mama. Arte románico también es un término aceptado. ¿Por qué? Porque siguiendo con la terminología que me enseñaron, eso que estoy marcando con el cursor es el primer cuerpo. En el primer cuerpo vamos a tener el pórtico, que es la entrada a la iglesia. En estas iglesias de convento se conserva prácticamente de madera la puerta. Pongan atención. En esta parte que señalo con el cursor está una jamba adosada. ¿Qué significa jamba adosada? Que está pegada al muro, pero se oye muy feo pegada al muro. En historia del arte es jamba adosada al muro, jamba adosada a la pared, una jamba del lado izquierdo, del lado derecho tenemos otra jamba adosada a la pared, tenemos 2 jambas que constituyen el pórtico, tenemos un dintel que se ve aquí, otro dintel que se ve aquí, luego tenemos un arco de medio punto y tenemos esta estructura conocida como el pórtico, pero a los extremos de estas jambas tenemos un zócalo, otro zócalo, tenemos un basamento, del otro lado tenemos un basamento, pero no tenemos columnas, sino pilastras adosadas. Pilastras adosadas y luego tenemos capitel jónico. Capitel jónico. Posteriormente tenemos un largo dintel. Tenemos en la parte superior el friso para dar pauta al segundo cuerpo. En el segundo cuerpo no tenemos ornamentación, no tenemos columnas, pero sí tenemos nichos. Se desconoce la imagen que pudo estar aquí. En estos nichos tenemos jamba, arco de medio punto y un basamento en donde descansaba la escultura de piedra principalmente. Tenemos un ventanal donde se filtra la luz solar, al igual que la iglesia convento de Maní. Mama no va a ser la excepción, para que al atardecer se filtre la luz solar y
los rayos luminosos iluminen al interior de la iglesia. Tenemos en la parte superior un nicho con una imagen que más adelante les voy a decir cuál es. Y al concluir este segundo nivel, tenemos de remate la espaldaña. Recuerden ustedes que la espaldaña en la iglesia de Maní estaba en ambos lados laterales, izquierda y derecha. Aquí lo que vamos a tener, pongan atención, es una pinícula. Otra pinícula. De remate tenemos la espadaña, que sería el campanario. Y tenemos estas pequeñas pinículas que estarían cerca de la espadaña. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espadañas. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prácticamente y 2 pinículas laterales. En otro contexto histórico, recordando a la iglesia de Bacalar, la actual iglesia de Bacalar, en la parte superior, en la espaldaña, tenemos 4 cálices. Y los cálices representan la pureza, la sangre de Jesús a través del vino, mediante la sagrada misa, y representan el Santo Grial, elementos terminológicos que provienen de la Edad Media. La búsqueda del Santo Grial, que se da en la Edad Media, prácticamente en la época de Ricardo Corazón de León, es buscar la espiritualidad y la fe de Cristo al combatir contra los celtas. Y tenemos las cruzadas en la Edad Media. Estos elementos históricos de la Edad Media, impulsada por los reyes católicos como Ricardo Corazón de León, que está combatiendo, más bien dicho, va a ir a combatir a Jerusalén, a los árabes, pero antes de que parta, está protegiendo el Santo Grial, la sangre de Cristo, el pan de Cristo, que es el cuerpo, que se celebra en la última cena, en contra de los celtas, dado que tiene a un inteligente personaje, el mago Merlín, y el mago de Merlín es celta, por lo cual tiene un conocimiento de astronomía diferente a los sacerdotes católicos, bastante amplio su catálogo para poder estudiar las estrellas, las Pleiades, tener experimentos, pero estamos hablando de la Inglaterra medieval, por lo cual evidentemente todo este tipo de nociones contradicen al mundo científico escolástico de la iglesia de la época medieval, pero es un fuerte reminente que los reyes católicos ingleses tenían esa tradición de tener una persona cercana a ellos, como el caso del mago Merlín, y esto nos va a llevar a una estructuración pensando en el nuevo mundo. Evidentemente, los sacerdotes mayas, obvio, sus enemigos no son los celtas, pero sí son los mayas. Los celtas son agricultores, son cazadores, viven al interior de los bosques, en chozas dedicados a la agricultura, a la cacería. Evidentemente le rezan a sus antiguas deidades. Obvio, tienen el culto de la mandrágora, que antes de la primavera una mujer machaca la mandrágora con agua y la da de beber a la población, por lo cual tienen, la mandrágora provoca cuestión alucinante,
para utilizar otra terminología más académica y no la común y vulgar de hoy en día. Produce, por decir, que las personas que tomen mandrágora puedan ver cosas extrañas, mujeres volando, pueden ver chivos caminando, pero es la cuestión de la psique en su mentalidad por haber ingerido la mandrágora. Evidentemente, todos estos ritos son basados en la agricultura. Para eso está el libro de mi maestra Teresa Rode, que tiene un libro sobre los mitos dedicados, hay un capítulo dedicado a los celtas, o el clásico trabajo de lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. También se puede trabajar ese capítulo sobre los celtas, pensando en la Inglaterra de la Edad Media, por lo cual al venir a los franciscanos al otro lado del mundo, obviamente son los mayas, evidentemente hay sincretismo, todavía para 1562 hay sacrificios humanos en el atrio del convento de Maní, por lo cual hay una evidente idolatría. Y todos estos implementos que tenemos aquí nos hace recordar el Santo Grial, que viene desde la Edad Media. Aquí tenemos la pila bautismal de la iglesia de Mama, es del siglo XVI, de piedra. Aquí prácticamente se está bautizando a españoles. Recuerden que las iglesias de estos niveles del inicio de la evangelización son lugares cerrados para el culto de los españoles, encomenderos, capitanes de guerra. La sociedad o la comunidad franciscana puede ingresar al templo. Posiblemente tengan algún monaguillo de origen maya, o el sacristán de origen maya que hace las limpiezas. No necesariamente tiene que ser hombres, sino hay mujeres, por lo cual aquí se bautizaban a los niños de españoles provenientes de España, y esos hijos de españoles, si se casan con una mestiza, pues ya son mestizos y tienen derecho a bautizarse en esta pila bautismal. Para eso hay un libro. En todas las iglesias había un libro de bautizos divididos por casas: españoles, hijos de españoles, mestizos, negros, que son los esclavos provenientes de África, indios. Por lo cual todavía hay un largo camino para poder trabajar todo este mundo que les estoy mostrando. Y aquí tenemos una pintura. Entonces, antes de llegar a la pintura, les voy a leer algunos pasajes sobre la iglesia de Maní, la cual se está construyendo para un futuro. El artículo se está construyendo para publicarlo a futuro. Obviamente, como se está construyendo, no se va a publicar en este año, ni tampoco en el otro, tal vez en 2 años. Hay que trabajar fuerte en esa pintura. Pero lo que tenemos de avance, se los puedo leer. Los estudios de pintura colonial en la península de Yucatán están olvidados. Por decir, no hay especialistas ni en la UADY, ni en Ciesas Mérida. Tampoco hay especialistas en Campeche, en su universidad. Cuando tenemos Quintana Roo, pues simplemente hay que ver en dónde se da la materia de historia del arte, que hasta donde conozco solamente hay 2 universidades, aparte de la nuestra. Hay otra universidad privada en Chetumal, en donde ya me llevaron para presentarme al académico, pero el profesor enseña Van Gogh, pintura del siglo XIX y parte del siglo XX. No se mete a Colonia, por lo que su plan de estudio se me hizo interesante, que trabajen Manet, Monet, Van Gogh.
para empezar. No trabajan colonia. En cambio, nosotros sí trabajamos colonia. Están olvidados o poco estudiados por los especialistas de historia del arte. ¿Quiénes son los especialistas del arte? Pues los jóvenes de humanidades que se están titulando con tesis de historia del arte, y algunos de ellos son aceptados en Ciesas Mérida, uno que otro en la UADY y uno que otro en Campeche, hasta donde tengo noción. Además, perdón, el tiempo es infalible en la conservación de estas pinturas debido al clima caluroso de la región. La construcción de la iglesia de Mama se elaboró en los albores de la llegada de los franciscanos en esta parte del Gran Mayab a mediados del siglo XVI. Y está muy cerca de las iglesias de Maní, Tiabo, Oshkushkap, Tecash, Tikul, Ticú y Muná. Debido a la cantidad de mayas que habitaban en esta región y tratar de combatir a los franciscanos, las prácticas paganas de los mayas, por eso se hizo la construcción de todas estas iglesias. Y como es mi nota número 1, estaría trabajando el Archivo General de Indias de Sevilla, el volumen 2. Ahora sí, mis papeles están en la mano, no son microfilm. Decretos Generales, provincia de San José de Yucatán, que es el parte del documento en el ramo México, el volumen 12 de los años 1530, 1630, foja 2 recto, 3 recto. Es lo que estoy citando de entrada de manera fuerte, estoy citando el archivo de Indias. Por esta razón es importante el estudio de la pintura mural de la iglesia de Mama, cuya imagen que vamos a analizar obviamente está deteriorada y se localiza en el bautisterio. Aproximadamente fue pintada en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI y parte del siglo XVII, la pintura mural al interior de las iglesias y de los templos era en blanco y negro. Hasta el siglo XVIII es a color. La referencia puede ser indiscutiblemente Manuel Toussaint, Pintura Colonial. La primera edición es un libro de 1948, si no mal recuerdo, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Ahí está esa referencia. Se desconoce el nombre del pintor, pero bueno, quien pintó esta pintura de la iglesia de Mama, pero se conserva la tonalidad de color azul. Ya Jesús de pies siendo bautizado por Juan el Bautista, para la época colonial representa la visión didáctica de la iglesia para acercar a los indígenas del Nuevo Mundo y a los preceptos de la fe católica y evangelización ante la idolatría y la aparición de un enemigo que trae del viejo mundo las ideas luteranas. Los piratas ingleses, holandeses y franceses que surcan el Caribe y que atacan los puertos de costas novohispanas. Además, con el paso del tiempo, los ingleses estacionaron lo que hoy día es Belice para explotar el palo de tinte. Tengo una nota número 2 y vamos a ver cuál es mi nota número 2. De nueva cuenta es el Archivo General de la Nación, ramo México, volumen 51, foja 1 recto. Entonces seguimos citando el Archivo de Indias. Y luego vamos a poner evidentemente a Landa, que en 1568 se censuró la idolatría. Esta situación se desató en 1562 cuando Landa llegó a Maní y constituyó el tribunal religioso, el que pronto convirtió en Inquisición ordinaria. Los interrogatorios llevaron a los indios al confisco de sus divinidades. Tras el interrogatorio y tortura se realizó un gran auto de fe el 12 de julio de 1562, y aquí ya estoy citando un libro de Scholl y Adams de 1938, los dos tomos. Primero cito el tomo primero, luego el tomo 2, editorial Porrúa, y es el auto de fe de Maní por Scholl y Adams. Por lo cual se tuvo que consultar, es un libro que ya no se vende en Porrúa,
y la sorpresa que me llevé cuando hice a la UNAM, por ser exalumno de la UNAM, me puede hacer en la biblioteca, como la biblioteca central de la UNAM, no es la nacional, la central, en la planta baja, una búsqueda nacional, dado que yo quería ese libro de Scully Adams. Y la sorpresa no está en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sí está prácticamente en la Facultad de Derecho. Por lo cual, ese mismo día, dado que venía desde Chetumal, me fui a la Facultad de Derecho y lo que pedí primero fue sacarle copias. Me quedé todo un día ahí. Ya en Chetumal empecé la lectura. Son tomos bastante largos, pero bastante exquisito en la lectura, dado que la fuente de Scully Adams es el auto de fe. Una parte está en Indias, otra parte está en el Archivo General de la Nación. Es la fuente de Scully Adams. Y también cito a Landa, ya la edición de Porrúa del año 2005, la página 59. Este hecho, así como la animadversión anterior hacia el provincial franciscano, hicieron que se entablara un juicio, apelando Landa a la audiencia de la Nueva España, ubicada en la Ciudad de México. Los seráficos enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, porque los indígenas persistieron en la idolatría de todas las regiones del orbe indiano de América. Esto incluye los nuevos lugares donde llegaron los misioneros franciscanos, como era el caso del mundo maya, en donde los religiosos de la Orden de San Francisco abrieron paso al interior de la selva cristianizando, pero enfrentaron rebeliones y apostasías. Ahora vean, ya estoy utilizando otro término, apostasía. Localizaron ídolos y paganismo. Además, los nativos consultaban a los hechiceros para rendirle culto a sus reliquias sagradas, por lo que en su momento los sacerdotes franciscanos pensaban que los mayas adoraban al demonio. La población maya continúa practicando aún con la conquista militar y de la cruz su religión, llevando a cabo ritos propios en sus creencias, los que fueron interpretados por los franciscanos como mensajes transmitidos por Dios. Aquí ya estoy citando a López de Cogolludo, el tomo 1 sobre Yucatán, 1996, es una edición de Campeche que tiene la UCRO, página 88-89. Los seráficos en las Indias occidentales en el siglo de la Ilustración siguieron cultivando sus ideales apologéticos y defendieron con valores cristianos. En una escena de guerra contra los mayas sublevados y enfrentaron la herejía de los ingleses. La iglesia convento de Mama se eligió en una población de indígenas. Ahora un servidor cita a Ciudad Real, el tomo primero, editado por la UNAM de 1933, página 369, y en el siglo XVIII había levantamientos mayas en toda la península indígena, hostiles, indiferentes y apáticos. Los nativos discriminados se levantaron constantes en armas, por lo que ya no es una evangelización mendicante, pero aún perviven ideas del barroco en la Sagrada Misa o en el Catecismo. Además, en el siglo XVIII, los levantamientos mayas fueron las profecías catúnicas, el catún, que anunciaban el final de los tiempos del gobierno español, así como un repartimiento forzoso, la aparición de encomiendas elevadas, cargas de tributo, además de una migración a las montañas. Todo esto provocó que los nativos incendiaran pueblos cercanos a Bacalar. Aquí ya estoy citando la rebelión de Canec, de Pedro Bracamonte, editado, si no mal recuerdo, por Ciesas, del año 2004, página 40. Y luego vamos a ver el fresco de la iglesia de Mama. Desde el siglo XVI se edificó una capilla abierta en Mama y a partir del año de 1612 ya había un convento en el lugar. Posteriormente, en el año de 1617 tenía el título de vicaría y la iglesia se construyó a finales del siglo XVII. Para el año de 1525, el gobernador de Yucatán, Antonio de Figueroa, llevó a cabo una labor loable en la reconstrucción de iglesias en el Gran Mayab,
a partir de la Real Cédula del 25 de marzo de 1737, se inicia la reedificación de la iglesia de Mama, que se encontraba en estado deplorable. Para el año de 1738, el templo de Mama estuvo descubierta y por este estado no se puede celebrar el ministerio de la Santa Misa, por lo que se inicia la reconstrucción de la nave con la ayuda de los indios que estaban en encomienda. Al interior su bóveda es tardío medieval, y que sería prácticamente en el centro lleva una punta con 4 extremos lineales, y este tipo de estructura medieval estaríamos encaminados a ese tipo de déjenme reflexionar bien. Este tipo de bóveda medieval llamada de arista, bien, de arista, que prácticamente la bóveda de arista puede estar en lo que llamamos en la crucería. Déjenme reflexionar bien. Es una construcción, como acabo de comentar. Principalmente este tipo de bóvedas la traen en nuestro caso, los franciscanos, y estaríamos enmarcado de que las descripciones en efecto del desarrollo de este sistema de abovedamiento nos pueden conducir a lo que en la Edad Media llamamos arte gótico, que se va a transmitir en un arte tardío del gótico en los aspectos de evolución que se compone este tipo de estructura, que muestran una dirección clara y una consecuencia fácil. Aunque en la historia estrictamente de la Edad Media, en cuanto al sistema gótico, sobrevive no solamente en Europa, sino también en América. Por lo cual se está haciendo una descripción general, pero muy importante tener un desarrollo de su evolución progresiva, que una muestra en su periodo de construcción en la edad prácticamente de la Ilustración, siglo XVIII, nos va a llevar a una diversidad de una construcción, como hemos visto, que proviene desde el siglo XVI y ha ido evolucionando siglo XVII y siglo XVIII, por lo cual podemos dar una interpretación de esta. Para unos autores es la degeneración del barroco, para otros autores es la inexaltación del barroco, ya depende de cuál escuela pueda uno trabajar. Pero si ustedes me preguntan, que yo traigo la escuela de Elisa Vargas Lugo, que es mi maestra, y que en ella utilizaba mucho esa degeneración del barroco, pero en esa degeneración del barroco, indiscutiblemente cuando hablamos de la construcción del tardío medieval, lo que es el gótico con esa arquitectura de bóveda de arista, nos podemos dar a entender que son construcciones principalmente de trabajo de cantería, que es un trabajo especializado en la construcción muy necesario. Para apoyar esa pesada bóveda se requieren pilastras, que algunas están adosadas a la pared y las que están en medio de esa bóveda serían pilastras no adosadas, por lo cual este tipo de iglesias puede estar constituida por una sola nave
o por tres naves que serían rectangulares. Recuerden de la clase que vimos anteriormente, que proviene del ostrogodo de la época medieval, esa forma rectangular, por lo cual estaríamos ya hablando de una terminología especializada en historia del arte para tener en práctica este tipo de construcciones y en ello los problemas geométricos en este tipo de complejidades de construcciones y los problemas geométricos se van resolviendo por parte del arquitecto. En ello, indiscutiblemente las bóvedas van inmersas por su gran peso, no solamente lo sostienen pilastras, sino también de arcos de medio punto. A lo largo de ese abovamiento y que puede estar relacionadas también con bóvedas de cañón corrido, por lo que requiere indiscutiblemente ese tipo de construcciones de dovelas de piedra que se cruzan para formar estas bóvedas de aristas que en cuestión geométrica estas líneas se intersectan en sus superficies que tienen diferentes alturas y con ello este tipo de bóveda de aristas con estas líneas de intersección a través de los cañones corridos nos puede llevar a un nivel de construcción de piedra que constituye importantemente el desarrollo de la geometría, no solamente en el proceso de la Edad Media, sino también en el desarrollo de construcción del barroco que estamos trabajando este día. Por lo cual, este tipo de construcciones que mencioné al inicio de la explicación de la iglesia convento de Mama, podemos utilizar el término de constructo románico o el término de constructo de barroco sobrio, que es válido estos dos términos, por lo cual este tipo de bóvedas indiscutiblemente utilizan 4 planos verticales de un cuadrado inscrito en su planta circular, por lo que la superficie y la altura de las claves de los arcos perimetrales quedan por debajo de la pechina. Posteriormente les voy a pasar una iglesia para que identifiquen al interior lo que les estoy comentando con la pechina, para tener triángulos esféricos por encima del casquete esférico de las pechinas, que puede ser sustituido por una curvatura, por lo cual ya estaríamos manejando en estas menciones la curva. No necesariamente tiene que ser lo que dimos en la primera clase, que fue prácticamente el fuste de la circunferencia de un cuerpo de circular, como es el fuste. Por lo cual, la obra de una bóveda en las iglesias lleva tiempo. No hay una fuente que indique cómo estaba el templo de Mama antes de la reedificación de 1738, pero es un hecho que para construir la pesada bóveda de cañón corrido primero, debe haber la cimentación y la elaboración de los contrafuertes, que por el momento se desconocen en qué año se acabó esta parte de labor pesada para los mayas, porque ellos son la mano de obra. Los albañiles y canteros es una especialización del trabajo, que son los mayas, son los instrumentos de trabajo. Ellos utilizan ya para esta época, a diferencia de los mayas del clásico, del posclásico, estos mayas utilizan zapapico de hierro. Al incrustarlo en la piedra hacían una estría y después con un martillo y un escoplo abrían la misma estría para introducir posteriormente una cuña de madera y dividir la roca dosada para hacer este tipo de trabajos. Los canteros cortaban las piedras con hachas para darle la forma que deseaban al maestro constructor. Posteriormente colocaban las primeras piedras cortadas en los cimientos al fin de levantar los muros y los contrafuertes y los pilares donde descansarían los arcos. Para sostener la bóveda pesada, la construcción de una iglesia de piedra lleva tiempo dependiendo de la magnitud de la misma. Por lo cual, el bautizo de Jesús
en el Nuevo Testamento sin hacer análisis teológico en razón de nuestro estudio es histórico, haciendo referencia a los 4 evangelios, teniendo en cuenta que la iglesia de Mama en el siglo XVIII está cubierta en una zona de levantamientos indígenas y amenaza de la herejía protestante por parte de los ingleses que están ubicados en Wallis. Todo esto nos lleva de la mano a que la pintura colonial y el bautizo de la iglesia de Mama en el aspecto de la pintura novohispana religiosa es derivación de la europea. Esto se establece en el Concilio de Nicea del año 787. Las santas imágenes pintadas deben estar expuestas. La veneración no se debe a las figuras, sino a las que representan, justifican la necesidad litúrgica. La Reforma luterana rechaza las imágenes, la consideración como una idolatría. Al celebrarse el Concilio de Trento entre 1545 a 1563, se decretó el culto, la representación y veneración de las imágenes, por lo que se tendrá que seguir los siguientes lineamientos. Punto 1. Honestidad y representaciones, no desnudez y no adornos. Punto 2. Censura absoluta para las imágenes desusadas. Punto 3. Énfasis en la función directa de la pintura en manos de la iglesia. Punto 4. El valor simbólico del arte como expresión pictórica. En 1555 se celebró el primer concilio en la Nueva España y se dijo que ni indios ni españoles hicieran imágenes honestas. Para 1565 se celebró otro concilio en el sentido de acordar los postulados del Concilio de Trento. El tercer concilio tuvo efecto en 1583 y en lo referente a la pintura religiosa, esta debería tener un carácter utilitario como se debe a la expresión. La pintura barroca novohispana es convencional, es decir, el arte al culto de Dios y los valores del espíritu. No hay perfección física, no se caracterizaba el carácter anímico de las personas, es alegórica y de difícil expresión. No estaba habituado al paisaje de naturaleza confusa sobre valores invisibles. Los dogmas de la fe, el retrato es sobrio, estático, antinatural, el trazo duro, simplifica los rasgos, las líneas son demasiadas tensas, piel escasa, ojos inexpresivos, y es generalización sin particularizar. Aquí cito de nueva cuenta a mi maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo, en un estudio de pintura virreinal editado por la UNAM del año de 1982. Así, la pintura del bautizo de Jesús es en la iglesia de Mama, se localizó en el bautisterio, posiblemente se pintó al concluir la bóveda de la iglesia de Mama. 1938, que da inicio a la referida construcción religiosa. Nos diga con exactitud la fecha en que fue elaborada. Es una pintura mural. Con el paso del tiempo y el clima está desgastada. El uso de la imagen es enseñar el sacramento del bautismo. En la iglesia de Mama tiene semejanza con la Asunción, por lo que Dios y la paloma del Espíritu Santo aparecen en la cabeza de Jesús. El Cristo aparece adulto y barbado con una túnica blanca. Por su parte, el Bautista lleva un lienzo blanco de vestimenta. Está de pie sobre el río Jordán y va vaciando el agua sobre la cabeza de Jesús, y en la mano izquierda una cruz de madera. El bautizo es un acontecimiento en la vida de Cristo, sino un sacramento. Se basa en los relatos evangélicos. Así, aquí cito el libro en francés de iconografía de Rieu, de una edición moderna de 1996. Como indiqué, el libro está en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, sus 12 tomos en francés para la consulta, para quien quiera consultarlo para trabajar iconografía. Mientras la Anunciación está en el aire. Esta pintura mural de Mama, localizada en la capilla del Baptisterio, significa el rito de la purificación, es decir, para Rieu es la evolución del tema. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. El trabajo todavía sigue en pie. Entonces aquí tenemos a San Juan, a Juan el Bautista con la cruz de madera. Aquí tenemos a Jesús recibiendo el bautizo con una concha que es la purificación, el río Jordán. La pintura está muy deteriorada, pero tenemos a la paloma, que es el Espíritu Santo, y arriba tenemos a Dios Padre.
Evidentemente la pintura está muy maltratada, pero es un intento de trabajar pintura mural de la iglesia de Mama. Aquí tenemos un alejamiento, vean ustedes el rostro de Dios Padre con el halo, que es un símbolo de pureza y castidad dentro de las divinidades católicas. Bien, jóvenes, dejo de compartir, otra vez regreso con ustedes. Son las 10 de la noche con 1 minuto y dudas que tengan. Si no hay dudas, entonces concluye la clase de hoy y nos vemos mañana. ¿O tienen dudas? No, profe, dudas como tal, no. Nada más que se ve que es un buen trabajo el que están realizando. Y dice que todavía Pues no sí, lo han terminado, ¿no? Pero pues se sí, ve un buen porque proyecto. sí, porque todo este tipo de trabajos que he mencionado, algunos están publicados, otros están en desarrollo, pero desde que el año 2006 que llegué a la UCRO y me dieron historia del arte, que había 2 grupos, por decir 30 grupos en la mañana, no, 30 alumnos en la mañana y 30 alumnos en la tarde, había 60 alumnos dividido mañana y tarde, y a mí me asignaron los 2 grupos, por lo cual estaba muy saturado en mi primer año en la UCRO, pero pues es una labor de 16 años estar trabajando con este tipo de temáticas y ahí se ve en el momento de la redacción, en el momento de hacer las citas, y aparte de los alumnos titulados como Jorge Gamboa, que su tema fue indiscutiblemente la iglesia de Mama, y un servidor en la dirección de la tesis lo inculqué hacia cuestión hagiográfica, que no se trabajan esos temas en la península de Yucatán. Bien, ¿dudas, comentarios? Si no, pues es todo por esta noche y nos vemos mañana, por lo cual me despido de ustedes y detengo la grabación. Buenas noches, hasta luego a todos. Buenas noches, profe. Hasta mañana.